A veces Internet no necesita una verdad para abrir un expediente. Le basta una imagen fuera de contexto, una coincidencia repetida, un gesto ampliado hasta el cansancio, y de pronto dos mujeres famosas aparecen atrapadas en una historia que no contaron, que no firmaron y que quizá nunca quisieron convertir en tema público. Así comenzó a moverse, una y otra vez, el rumor que unió los nombres de Ana María Polo y Ana Gabriel, no como una confesión, no como una prueba, no como una confirmación pública suficiente, sino como una sospecha viral que muchos prefirieron leer como si fuera una revelación. Lo más inquietante no fue solo que el rumor existiera. Los rumores siempre han rodeado a las figuras públicas. Lo inquietante fue el escenario en el que apareció. Ana María Polo, la mujer que durante años fue vista por millones como una autoridad capaz de ordenar conflictos, pedir pruebas y cerrar disputas frente a las cámaras, terminó convertida en protagonista de una especie de juicio sin expediente. En la televisión, ella escuchaba versiones enfrentadas. En Internet, las versiones empezaron a hablar por ella. Para entender por qué esa contradicción golpea tanto, hay que recordar quién es Ana María Polo dentro del imaginario hispano. Abogada, presentadora y figura central de Caso Cerrado, construyó una presencia reconocible en millones de hogares. Su imagen no era la de una conductora decorativa, era la de una mujer firme, directa, acostumbrada a escuchar gritos, lágrimas, reclamos, contradicciones y relatos familiares que parecían imposibles de ordenar. Frente a ese caos, ella imponía una forma de autoridad. Esa autoridad se volvió parte de su marca. La gente no solo veía un programa, veía una escena casi ritual. Alguien llegaba con una queja, otro respondía con otra versión. La tensión subía, y en medio estaba ella, preguntando, cortando excesos, pidiendo claridad. Caso Cerrado convirtió conflictos privados en televisión, pero lo hizo bajo un marco reconocible. Había una sala, un caso, una estructura, una resolución. Había, al menos dentro del formato, una promesa de orden. Fuera de esa sala, Ana María Polo eligió otra relación con su propia vida. No hizo de cada detalle íntimo un espectáculo permanente. Su figura era pública, pero no completamente disponible. El público conocía su carácter televisivo, su voz, su manera de mirar a alguien cuando una historia no sonaba completa, su capacidad de convertir el desorden en escena. Pero no lo conocía todo. Y en el mundo de la fama, aquello que no se conoce muchas veces se vuelve terreno de sospecha. ¿En qué momento una zona privada se convierte en una invitación para inventar? Esa pregunta atraviesa todo lo que ocurrió alrededor del rumor con Ana Gabriel, porque no se trató solo de curiosidad. Una parte del público quiso leer una historia donde no había confirmación. Quiso tomar silencios, imágenes, asociaciones de nombres y comentarios repetidos como si fueran piezas de un rompecabezas sentimental. El problema es que cuando las piezas no pertenecen al mismo cuadro, el rompecabezas lo termina fabricando quien mira. Ana Gabriel, por su parte, llegó a esa conversación desde un lugar muy distinto, pero igual de poderoso. Su nombre está unido a una carrera musical cargada de emoción, a canciones que muchas personas han sentido como refugio, desahogo o compañía en momentos de pérdida, amor, nostalgia y deseo. Esa intensidad artística hizo que el público durante años leyera su figura con una cercanía especial. Y cuando un artista canta con tanta fuerza emocional, hay quienes confunden la verdad de una interpretación con una puerta abierta a su vida privada. Esa confusión es peligrosa. Una canción puede doler sin ser una confesión literal. Un artista puede conmover sin entregar su intimidad. Una voz puede hacer que millones sientan que conocen a quien canta, pero sentir cercanía no significa tener acceso. Sin embargo, cuando el nombre de Ana Gabriel comenzó a circular junto al de Ana María Polo en publicaciones, comentarios y versiones virales, una parte de la audiencia se dejó arrastrar por una historia más cómoda para el morbo que para la verdad. El rumor se volvió viral, pero fue desmentido. Ese punto es esencial. Las versiones sobre una supuesta relación o incluso un supuesto matrimonio entre Ana María Polo y Ana Gabriel circularon en redes sociales, pero no existe una confirmación pública suficiente para hablar de una relación entre ambas. Los relatos que presentaban ese vínculo como un hecho fueron enfrentados por reacciones públicas que negaron la versión tal como la red la estaba propagando. Y aún así, el rumor siguió respirando. Ahí empezó el verdadero caso. No un caso legal, no un caso con documentos, no un caso con pruebas concluyentes, un caso construido por la repetición. Primero apareció una insinuación, luego alguien la comparte con más seguridad, después otro usuario la convierte en titular. Más tarde una imagen empieza a circular como si explicara algo que en realidad no demuestra. La historia se despega de su origen y empieza a viajar sola. Cuando llega a miles de personas, ya no parece una pregunta, parece una verdad esperando permiso.
Pero una sospecha repetida no se convierte en prueba. Una foto viral no se convierte automáticamente en documento. Un comentario insistente no se transforma en confirmación solo porque muchos lo repitan. Esa es, precisamente, la ironía más fuerte en el caso de Ana María Polo. La mujer que se volvió famosa exigiendo claridad en pantalla fue sometida, fuera de pantalla, a una conversación donde muchos olvidaron la exigencia básica de cualquier juicio: no confundir impresión con evidencia. La sala de caso cerrado tenía límites, la sala de la opinión pública no. En televisión, por más teatral que fuera el formato, existía una estructura visible. En las redes no hay mazo, no hay expediente, no hay derecho real a responder con calma. Cada usuario puede sentirse juez, cada publicación puede actuar como testimonio. Cada sospecha puede ser compartida como si fuera una pieza más de una investigación colectiva. ¿Quién dicta sentencia cuando el tribunal es una multitud que no necesita escuchar el final? Ese tribunal no solo observó a Ana María Polo, también arrastró a Ana Gabriel. Dos mujeres con carreras propias, con identidades profesionales muy marcadas, fueron reducidas durante un tiempo a una pregunta sentimental. Eso revela algo más profundo que un simple rumor de celebridades. Revela la facilidad con que la vida privada de dos mujeres famosas puede convertirse en territorio de interpretación pública, especialmente cuando ambas han mantenido zonas de reserva y no han ofrecido cada detalle personal como mercancía. El doble estándar aparece con claridad. A muchas mujeres públicas se les exige explicar sus vínculos, sus silencios, sus amistades, sus gestos, sus decisiones afectivas. Si son cercanas a alguien, se especula. Si son discretas, se sospecha. Si responden, alimentan el ruido. Si no responden, el silencio se usa como pista. En ese círculo, la persona famosa pierde siempre, porque cualquier movimiento puede ser incorporado al relato que otros ya decidieron creer. Ana María Polo representó durante años a una mujer que no se dejaba desbordar por el ruido. Su presencia televisiva transmitía control. No era solo abogada ni solo conductora, era una figura que sabía ocupar el centro de una escena cargada de conflicto. Ese tipo de mujer suele incomodar a ciertos imaginarios. Una mujer firme, directa, segura de su voz, no siempre es leída con neutralidad. A veces la independencia se convierte, para el público, en un misterio que necesita explicación. Y cuando una figura fuerte no explica todo, la maquinaria de la sospecha encuentra espacio. No hace falta que haya un hecho nuevo, basta una pregunta lanzada con tono de revelación. Basta un título que sugiera que alguien dejó de negar algo, aunque esa frase no pueda tratarse como una confirmación. Basta que una audiencia quiera creer que detrás de la reserva hay un secreto. El problema no está en preguntar, el problema está en afirmar donde no hay base suficiente. Por eso este relato debe caminar con cuidado. No se puede escribir que Ana María Polo y Ana Gabriel tuvieron una relación. No se puede escribir que se casaron. No se puede usar una imagen compartida en redes como si fuera una prueba firme. Lo que sí puede decirse, porque forma parte del fenómeno público, es que el rumor existió, que se volvió viral, que fue desmentido y que, aún sin confirmación concluyente, continuó siendo usado por parte del público como material de conversación. Esa diferencia cambia todo. Decir hubo un rumor no es lo mismo que decir hubo una historia de amor. Decir una parte del público interpretó no es lo mismo que decir ella admitió. Decir la red insistió no es lo mismo que decir la realidad confirmó. En una época donde los titulares suelen saltar por encima de los matices, esta precisión no debilita al drama. Al contrario, muestra dónde está el verdadero conflicto. El verdadero conflicto no es una relación no probada. El verdadero conflicto es el deseo colectivo de convertir lo no probado en relato. Es la ansiedad de muchos espectadores por encontrar una respuesta donde quizás solo había privacidad. Es la incomodidad ante la posibilidad de que dos mujeres famosas puedan tener zonas de vida que no le pertenecen al público. Y es sobre todo la resistencia de la audiencia a aceptar que un desmentido debería tener peso. ¿Qué ocurre cuando el desmentido no satisface? Ocurre que el rumor cambia de forma. Ya no se presenta solo como afirmación, se presenta como misterio. Ya no dice abiertamente esto ocurrió, sugiere que algo se oculta. Y esa forma es aún más difícil de desmontar, porque convierte la falta de pruebas en parte de la fantasía. Si no hay confirmación, algunos dicen que es por discreción. Si hay negación, dicen que es estrategia. Si hay silencio, dicen que es señal. La lógica del rumor se vuelve circular. En ese laberinto, Ana María Polo queda atrapada en una paradoja dolorosa.
Su fama nació de una escena donde ella podía pedir orden, pero en la escena digital, el orden se volvió casi imposible. La misma audiencia que la veía exigir pruebas podía participar, directa o indirectamente, en una conversación sostenida por insinuaciones. La misma cultura que celebraba el momento en que una mentira era desmontada en televisión podía compartir una versión dudosa solo porque sonaba intensa. La presión de ese mecanismo no siempre se ve. Las figuras públicas suelen aprender a soportar el ruido sin mostrar demasiado cansancio. Se espera que sean elegantes, que no se molesten, que acepten la curiosidad como parte del precio de la fama. Pero repetir esa idea demasiado rápido puede convertirse en una forma de crueldad. Que una persona sea famosa no significa que su vida íntima sea un expediente abierto. Que alguien aparezca en televisión no significa que cada vínculo personal deba ser explicado ante desconocidos. En el caso de Ana María Polo, la presión tiene una capa adicional. Su propia imagen pública hacía que muchos se sintieran autorizados a pedirle respuestas, como si el hecho de haber interrogado casos en pantalla la obligara a aceptar interrogatorios sobre sí misma. Pero un formato televisivo no elimina los derechos de una persona. Ella podía conducir un programa sobre conflictos humanos y, al mismo tiempo, conservar una frontera sobre su vida. La familiaridad del público no equivale a propiedad. Esa frontera es precisamente lo que la cultura viral suele ignorar. Internet no espera a que una historia esté completa, la toma a medias y la empuja. Una versión nace pequeña, pero si despierta curiosidad se vuelve más audaz. El lenguaje se endurece. Se dice, pasa a ser, se sabe. Algunos creen, pasa a ser, finalmente salió a la luz. No hay confirmación, desaparece del título porque reduce el impacto. Y cuando el impacto manda, la prudencia parece estorbar. Ahí la figura de Ana Gabriel funciona como un espejo distinto. Su relación con el público no se construyó desde una sala de casos, sino desde la emoción musical, pero esa emoción también puede ser malinterpretada. Las grandes intérpretes suelen cargar con biografías imaginadas por sus propios seguidores. Cada canción triste parece pedir un nombre. Cada gesto reservado parece ocultar una historia. Y cuando la artista no completa el relato, el público lo completa por ella. Dos formas de fama se cruzaron entonces en el rumor: la autoridad televisiva de Ana María Polo y la intensidad emocional de Ana Gabriel. Para la red, esa combinación resultó atractiva. Para la verdad, no era suficiente. Pero en el entretenimiento digital, muchas veces lo atractivo viaja más rápido que lo suficiente. Por eso el rumor sobrevivió, no porque estuviera probado, sino porque contenía los ingredientes que la audiencia suele consumir: misterio, intimidad, dos nombres conocidos y la promesa de un secreto. Pero ¿quién paga el precio de una promesa que no tiene sustento? Lo pagan los nombres reales que quedan atados a ella. Lo paga la persona cuya carrera empieza a aparecer junto a una sospecha. Lo paga la figura pública que debe decidir si responde o si guarda silencio. Lo paga también la verdad, porque cada repetición sin cuidado debilita la frontera entre informar, comentar e inventar. La historia de Ana María Polo y Ana Gabriel no necesita ser convertida en romance para ser intensa. Su intensidad está en otra parte. Está en ver cómo dos trayectorias sólidas pueden ser empujadas hacia un relato que no depende de su voluntad. Está en observar cómo el público transforma la falta de información en combustible. Está en reconocer que, a veces, el escándalo no está en lo que se rumorea, sino en la necesidad de seguir rumoreando después de que la versión ha sido negada. La trayectoria de Ana María Polo ofrece suficiente peso para sostener un relato sin necesidad de inventar nada. Durante años, su figura formó parte de la televisión cotidiana para millones. Su forma de hablar, su autoridad escénica, su manera de convertir un conflicto en una decisión, la volvieron una presencia difícil de separar de la memoria popular. Ella no fue simplemente una presentadora más, fue el rostro de un formato donde el drama humano se mezclaba con el lenguaje de la justicia. Y sin embargo, esa misma fama produjo una trampa. Cuanto más reconocible se volvía, más gente creía conocerla. Cuanto más fuerte parecía en pantalla, más fácil era olvidar que detrás de la figura había una persona con derecho a no responder todo. La televisión crea una ilusión de cercanía. Durante años, alguien entra en una casa por la pantalla, se vuelve familiar, acompaña tardes, discusiones, rutinas. Pero esa familiaridad es unilateral. El público conoce una imagen, no necesariamente conoce una vida. Cuando esa ilusión se rompe, aparece la demanda. Queremos saber. Debe aclarar. Algo hay. Esas frases no siempre se presentan como agresión, pero pueden serlo, porque desplazan el centro de la persona al deseo de la audiencia. La vida privada deja de ser una frontera y pasa a ser un espacio que el público cree merecer.
En esa transformación, la curiosidad se disfraza de derecho. Por eso el rumor con Ana Gabriel fue más que una anécdota viral, se convirtió en una prueba de resistencia entre dos fuerzas. Por un lado, la necesidad de ciertos espectadores de construir una historia. Por otro, el derecho de las figuras involucradas a no ser definidas por esa historia. Una parte del público quiso ver amor, secreto o matrimonio donde no había confirmación. Otra parte recordó que el rumor fue desmentido. Pero la conversación, como tantas veces ocurre, no se detuvo de manera limpia. La red rara vez acepta cierres limpios. En caso cerrado, el cierre era parte del espectáculo. Una frase, una decisión, un golpe de autoridad simbólica. En Internet, el cierre es casi imposible, porque siempre aparece una nueva audiencia que descubre el rumor como si fuera reciente. Lo que ya fue aclarado vuelve a presentarse como novedad. Lo que ya fue negado se recicla con otro título. Lo que no tenía pruebas reaparece con música dramática, edición intensa y tono de descubrimiento. Ese mecanismo agota, no solo porque obliga a repetir la misma aclaración, sino porque transforma la vida de una persona en un ciclo sin descanso. Hoy se desmiente, mañana alguien lo duda, pasado mañana otro usuario lo revive. Y así el rumor se vuelve una sombra pegada al nombre. No necesariamente destruye una carrera, pero la acompaña, la ensucia, la desvía. Por momentos parece que una biografía entera puede quedar reducida a una pregunta que nunca debió ser presentada como obligación. En Ana María Polo, esa sombra resulta especialmente irónica. Su imagen profesional estaba relacionada con separar versiones, encontrar inconsistencias, exigir pruebas. Pero en la conversación sobre su vida privada, muchos aceptaron justamente lo contrario. Versiones sin estructura, asociaciones sin contexto, interpretaciones sin base suficiente. La jueza televisiva, simbólicamente, fue llevada al banquillo por una audiencia que no respetó sus propias reglas de juicio. ¿No es esa la contradicción más reveladora? El público amaba verla exigir claridad, pero no siempre aplicó claridad al hablar de ella. Celebraba su dureza frente a relatos confusos, pero compartía relatos confusos cuando el tema era su intimidad. Admiraba su autoridad, pero la sometía a una autoridad más caótica, la del comentario viral. En ese contraste, el rumor deja de ser solo rumor y se vuelve espejo. Un espejo incómodo, porque muestra cómo consumimos celebridades. Queremos que sean fuertes, pero también accesibles. Queremos que sean misteriosas, pero no demasiado. Queremos que tengan vida privada, pero solo mientras podamos imaginarla. Queremos respetar límites, pero nos detenemos frente a cada insinuación. Y cuando la realidad no confirma el relato que nos atrae, muchas veces preferimos sospechar de la realidad antes que abandonar el relato. Ana Gabriel también quedó atrapada en esa lógica. Su nombre, por el peso emocional de su carrera, fue usado como pieza de una narrativa que no necesitaba demasiados datos para circular. La intensidad de un artista puede provocar admiración, pero también proyecciones. Hay seguidores que creen descubrir en una canción lo que nadie dijo en una entrevista. Hay audiencias que buscan biografía en cada nota, pero una obra emocional no autoriza invadir una vida personal. El respeto empieza precisamente ahí, en aceptar que no todo lo que emociona revela, no toda canción es confesión, no toda amistad es romance, no toda coincidencia es prueba, no todo silencio es una puerta cerrada por miedo. A veces es simplemente una puerta que nunca estuvo abierta al público. Y si esa puerta pertenece a una figura famosa, sigue siendo una puerta. La historia viral quiso, por momentos, convertir a Ana María Polo y Ana Gabriel en protagonistas de una trama sentimental. Pero escribir responsablemente exige no cruzar esa línea. No hay una confirmación pública suficiente para hablar de una relación. Las versiones sobre matrimonio o vínculo sentimental fueron desmentidas en el espacio público. Y lo que queda, entonces, no es una historia de amor escondida, sino una historia sobre cómo se fabrica una certeza falsa alrededor de dos mujeres que no la confirmaron. Eso no vuelve el relato menos poderoso. No vuelve más adulto, porque el centro ya no es ¿fue cierto? El centro es ¿por qué tantos quisieron que lo fuera? La diferencia importa. La primera pregunta exige una respuesta que no existe de manera concluyente. La segunda abre una herida cultural, la necesidad de apropiarse de la intimidad ajena, la dificultad de aceptar el límite, la tendencia a convertir la reserva en sospecha. En el caso de Ana María Polo, esa herida toca directamente su lugar en la televisión. Durante años, ella ocupó una sala donde la gente llevaba sus conflictos para ser vistos, pero esa exposición tenía un marco. Nadie debería confundir ese marco con una licencia para exponerla a ella del mismo modo. La persona que conduce una escena pública
no se convierte automáticamente en propiedad pública. El hecho de mirar a alguien no nos da derecho a exigir que esa persona se deje mirar por completo. La presión más fuerte no siempre llega con insultos. A veces llega con preguntas repetidas, con insinuaciones suaves, con titulares que dejan caer una idea y luego se protegen diciendo que solo preguntaban, con videos que usan palabras como secreto, revelación o finalmente para crear la sensación de que algo está por salir a la luz. En esa atmósfera, la vida privada se vuelve una habitación llena de cámaras imaginarias, y allí aparece el verdadero cansancio, no el cansancio de tener fama, sino el cansancio de que la fama sea usada como excusa para no respetar fronteras. No el cansancio de ser reconocida, sino el cansancio de ser interpretada. Ana María Polo podía ser fuerte, podía tener carácter, podía sostener una presencia pública imponente, pero ninguna de esas cualidades elimina la vulnerabilidad de ser reducida a una versión que otros repiten sin certeza. ¿Qué puede hacer una figura pública ante eso? Si responde con firmeza, algunos dirán que se defiende demasiado. Si responde con humor, dirán que evita. Si calla, dirán que el silencio confirma. Si desmiente, dirán que la verdad es más compleja. Así la persona queda atrapada en un juego donde las reglas cambian según la necesidad del rumor. La única salida digna, a veces, es no aceptar que el juego tenga autoridad. Esa es la parte que la audiencia suele olvidar. No toda pregunta merece respuesta, no toda sospecha merece explicación, no todo rumor obliga a una conferencia emocional. Hay un derecho a no aclarar lo que nunca debió ser exigido. Y ese derecho no es arrogancia, es una frontera. Es la diferencia entre una vida pública y una vida confiscada por la curiosidad. La estructura del caso, vista con calma, es clara. Primero el rumor se movió por redes, alimentado por la asociación de dos nombres fuertes. Después, las versiones sobre relación o matrimonio fueron desmentidas. Luego, pese a esa negación, una parte del público siguió leyendo la historia como si el desmentido no bastara. Finalmente, lo que quedó al descubierto no fue una verdad íntima, sino una presión pública. La presión de explicar, justificar o desmontar una fantasía que otros habían construido. Esa progresión es más importante que cualquier título explosivo, porque demuestra que la viralidad puede crear un problema incluso cuando no crea una verdad. Un rumor falso o no confirmado puede tener consecuencias reales. Puede ocupar tiempo, afectar percepciones, alterar búsquedas, ensuciar conversaciones, obligar a matices constantes. Y cuando la historia toca temas de identidad, amor, reserva o vínculo entre mujeres, el peso puede ser todavía más delicado. La mirada pública sobre dos mujeres famosas rara vez es inocente. Hay fascinación, sí, pero también hay una antigua costumbre de convertir la vida afectiva femenina en espectáculo. A las mujeres se les pide definición, explicación, confesión. Se les pide que aclaren lo que a otros les incomoda no saber. Y cuando son mujeres fuertes, mayores, con carreras consolidadas y autoridad propia, esa exigencia puede volverse todavía más intensa, como si la sociedad necesitara encontrar una grieta íntima para equilibrar la fuerza pública. Ana María Polo no necesitaba esa grieta para ser interesante. Su carrera ya ofrece una figura compleja, una abogada convertida en ícono televisivo, una presentadora que hizo del conflicto humano una escena reconocible, una mujer que logró imponer carácter en un espacio donde el exceso era parte del formato. Su relevancia no depende de un rumor. Tampoco Ana Gabriel necesita ser convertida en pieza de una teoría para que su nombre tenga profundidad. Su música, su voz y su lugar en la cultura latina ya la sostienen. Por eso resulta tan injusto que en ciertos momentos la conversación haya querido reducirlas a una sospecha. No porque hablar de vida privada sea siempre ilegítimo, sino porque aquí la conversación avanzó más allá de lo confirmado. Una cosa es mencionar que existió un rumor viral y que fue desmentido. Otra muy distinta es escribirlo como si fuera historia probada. La primera postura informa sobre un fenómeno público, la segunda invade. La diferencia entre ambas es la diferencia entre narrar y fabricar. Narrar es reconocer el rumor, ubicarlo, medirlo, mostrar sus efectos, no inflarlo más allá de lo que sostiene. Fabricar es tomar la sospecha y vestirla de certeza. En este caso, la narración responsable debe quedarse del lado del fenómeno, cómo el rumor apareció, cómo se propagó, cómo fue negado y cómo reveló la presión que sufren las figuras públicas cuando el público decide que su intimidad le pertenece. A medida que la historia avanza, el rumor empieza a perder centralidad. Y eso es importante, porque el punto más fuerte no es si alguien creyó una versión u otra. El punto más fuerte es que, en cierto momento, la insistencia del público se vuelve más reveladora que el propio rumor. La pregunta deja de estar sobre Ana María Polo y Ana Gabriel
y empieza a girar hacia quienes miran, comparten, comentan y exigen. Ahí se produce el cambio de eje. La conversación ya no trata solo de dos nombres famosos, trata de una costumbre colectiva. La costumbre de mirar el silencio como si fuera una clave, la costumbre de interpretar la reserva como confesión, la costumbre de reclamar transparencia absoluta a personas que, aunque sean públicas, siguen teniendo derecho a no explicar cada parte de su vida. Y esa costumbre, cuando se normaliza, puede volverse una forma de juicio permanente. El juicio permanente es más cruel que un escándalo puntual. Un escándalo puede subir y bajar. Un juicio permanente acompaña. Se reactiva cada vez que aparece un video, cada vez que alguien pregunta, cada vez que una publicación recupera el tema con lenguaje de novedad. No importa cuántas veces se haya dicho que el rumor fue desmentido, siempre habrá alguien que lo descubra tarde y lo comparta como si fuera nuevo. Esa repetición crea una fatiga silenciosa. En ese punto, la imagen de Ana María Polo en su sala televisiva vuelve con otra fuerza. Durante años ella cerraba casos, pero este no era un caso que ella hubiera abierto. No había partes formales, no había expediente, no había necesidad legítima de sentencia. Y sin embargo el público actuó como si la hubiera. Esa es la inversión más fuerte. La mujer que simbolizaba el cierre quedó atrapada en una conversación que no quería cerrarse. ¿Y si el verdadero cierre no dependiera de ella? Tal vez el cierre no consiste en obtener una respuesta íntima, tal vez consiste en aceptar que no corresponde exigirla. Tal vez cerrar el caso significa reconocer que el rumor fue eso, un rumor viral, desmentido, sin confirmación pública suficiente para presentarse como relación. Tal vez cerrar el caso significa devolver a Ana María Polo y a Ana Gabriel algo que nunca debió ser arrebatado, el derecho a no ser narradas por la fantasía ajena. Ese derecho es el centro del clímax, porque llega un momento en que el rumor importa menos que la reacción frente al rumor, importa menos la versión que circuló que la facilidad con que muchos estuvieron dispuestos a creerla. Importa menos la pregunta sobre ellas que la urgencia de quienes querían una respuesta. La historia deja de ser sobre un supuesto secreto y se convierte en una defensa de la frontera más básica. La vida privada no es una deuda. No lo es aunque haya fama. No lo es aunque haya curiosidad. No lo es aunque una persona haya estado años frente a una cámara. No lo es aunque el público sienta cercanía. La fama puede abrir espacios profesionales, puede crear admiración, puede generar conversación, pero no debería convertir la intimidad en propiedad colectiva. Hay zonas de una vida que no necesitan ser explicadas para ser respetadas. En una cultura que premia la exposición, no concederlo todo puede parecer un acto extraño, pero quizás sea una forma de dignidad. No todo silencio es miedo, no todo límite es ocultamiento, no toda negativa a alimentar un rumor es estrategia. A veces, simplemente, una persona decide que no va a entregar su vida al tribunal de los curiosos, y esa decisión merece respeto, no más sospecha. La fuerza de Ana María Polo, vista desde esta historia, no está en confirmar nada. Está en recordarnos, incluso sin convertir el rumor en espectáculo propio, que la exigencia de pruebas también debe aplicarse cuando el tema es una celebridad. La fuerza de Ana Gabriel tampoco está en aclarar una narrativa que otros construyeron alrededor de su nombre. Está en que su trayectoria no puede ser reducida a una asociación viral. Ambas son más amplias que el ruido que intentó unirlas. Por eso, al final, lo que queda no es una revelación íntima, no hay una confirmación pública suficiente para hablar de una relación. No hay base responsable para escribir que hubo matrimonio. No hay derecho a convertir un rumor desmentido en verdad solo porque el título suene más fuerte. Lo que queda es algo más incómodo, la evidencia de que el público, muchas veces, no sabe qué hacer con una puerta cerrada. Y una puerta cerrada no siempre es un secreto. A veces es simplemente una vida. Ana María Polo llegó a los 67 años con un nombre ya instalado en la memoria televisiva. Ana Gabriel continúa siendo una figura asociada a una emoción musical que atraviesa generaciones. Ninguna de las dos necesita que una sospecha viral explique su importancia. La conversación sobre ellas debería empezar por lo que construyeron, no por lo que otros imaginaron. Y si el rumor alguna vez sirvió para algo, quizá fue para revelar hasta qué punto la audiencia confunde interés con derecho. El verdadero juicio, entonces, no se celebra contra ellas, se celebra frente a nosotros, frente a nuestra forma de mirar, frente a nuestra costumbre de compartir antes de verificar, frente a nuestra incomodidad cuando una figura famosa no completa el relato que queremos consumir, frente a esa ansiedad que convierte el silencio en pista y la prudencia en aburrimiento. Quizá por eso esta historia deja una pregunta más profunda que cualquier titular. No pregunta si Ana María Polo y Ana Gabriel escondían algo,
Porque esa pregunta nace de una sospecha que no cuenta con confirmación suficiente. Pregunta otra cosa, más difícil de responder y más difícil de evitar. Cuando una vida privada se vuelve un juicio público, ¿quién necesita realmente la sentencia? ¿Ellas, para seguir siendo dueñas de su historia? ¿O nosotros para sentir que todavía tenemos derecho a entrar donde nadie nos abrió la puerta?